días. Bienvenidos a la Escuela Nacional de Administración Pública. La Autoridad Nacional del Servicio Civil les da la bienvenida al conversatorio Políticas para la Inclusión Social en el Perú y la India, conmemorando el aniversario 126 del nacimiento del gran jurista, académico y político indio, Dr. Ambedkar. Nos acompañan en la mesa el excelentísimo embajador Sandip Chakraborty, embajador de la India en el Perú, el señor José Antonio León, embajador, director del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Juan Carlos Cortés, presidente de Servir, y Marcelo Sedamanos, gerente general también de Servir. Para dar inicio a este conversatorio, invitamos al señor Juan Carlos Cortés a dar la inauguración del presente encuentro. Muy buenos días. Es un gusto poder tener hoy día en la mesa al embajador de la India, el señor Sandip Chakraborty. ¿Estoy bien diciendo bien pero cómo se dice? ¿Sí? Y además con un objetivo sumamente interesante, que es el poder conversar sobre el modelo de inclusión social indio. Pero además tenemos en la mesa también a una personalidad en el Perú de los estudios orientales y especialmente en el caso de la India, el doctor José Antonio León, como director del Centro de Estudios Orientales en la PUC. Es importante porque parte de las cosas que debemos hacer como país y como Servir y como servidores públicos es principalmente conocer y poder reflexionar alrededor de algunos países y las personas de esos países que han influido en esos países, y conocerlos, porque digamos, a veces lo único que hemos hecho a veces es simplemente mirarnos el ombligo y no ver más allá de las cosas que debemos trabajar. Entonces, para nosotros es importante, además, en una fecha cercana a lo que ya ha sido esta misión de también funcionarios de la India hace 2 semanas ha sido, que estuvieron visitándonos, y que por lo tanto, digamos, esto significa la posibilidad de generar espacios de reflexión, de aprender y de poder pensar, digamos, en cómo aplicar a la peruana algunos ejemplos que ha habido en otros países. Además, es importante tener en cuenta, digamos, la influencia que tuvo el doctor Ambedkar en la India, ¿no? Se le conoce como el padre de la Constitución india. Digamos, es un gran pensador, un gran político, un gran académico en la India, y esto tiene un significado especial para ellos. Y obviamente lo que debemos aprender nosotros es justamente cómo a partir de la influencia que tuvo, revalorizar 2 cosas, ¿no? Uno, aprender de sus enseñanzas, pero también aprender de nuestras también juristas, de nuestros políticos que desde la creación de la República Peruana tenemos que revalorizar más hoy día cuando estamos atravesando algunas crisis, principalmente de valores y crisis de políticas, ¿no? Entonces, simplemente agradecerles que estén el día de hoy acá, y vamos a pasar ya a lo que se ha programado en este día. Entonces, por favor. Vamos a dar inicio al conversatorio con la primera presentación a cargo del doctor José Antonio León sobre el concurso de ensayos de la India, Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar 2016. Adelante, por favor, doctor. Buenos días. Agradezco la invitación del
la Escuela Nacional de Administración Pública, y agradezco también a su director, el doctor Cortés, así como la invitación también de la Embajada de la India, representada aquí por su embajador, el excelentísimo señor Sandip Chakraborty, que siempre está presente en todas las actividades relacionadas con la cultura de la India. Estoy muy satisfecho de que este conversatorio se dedique a la figura de un gran estadista, como fue el doctor Ambedkar, que fue también el motivo de un concurso organizado por la Embajada de la India y por nuestro Centro de Estudios Orientales de la Universidad Católica. La figura del doctor Ambedkar es realmente significativa e importante, no solo por los logros reconocidos mundialmente en la elaboración de la Constitución, por su lucha contra las clases oprimidas, sino también por el hecho de que fue uno de los estadistas o personajes importantes de aquella época que logró muchos reconocimientos tanto en el extranjero como en su propia patria, en la India. Y yo lamentablemente no tengo mucho tiempo hoy día, de manera que voy a decir unas pocas palabras, evidentemente insuficientes, pero para que ustedes puedan ingresar un poco en este mundo de la India de aquellas épocas, de los primeros tiempos del siglo XX. El doctor Ambedkar nace en la provincia de Madhya Pradesh, en el centro de la India, en el seno de una familia de una clase social, o una casta, como se dice, la casta Mahar, a la que pertenecen actualmente casi 10 millones de personas, y que tradicionalmente ha sido considerada dentro del grupo de los llamados intocables, hoy más conocidos como Dalit. Defensor incansable de los derechos de estos desposeídos, fue el primer indio de su condición que pudo seguir estudios de economía en el extranjero. Gracias a su gran capacidad intelectual y al apoyo de mecenas y también de su padre, el joven Ambedkar estudió primeramente en el reputado Elphinstone College, afiliado a la Universidad de Bombay, que ahora se llama Mumbai. Estudió luego en esta prestigiosa universidad, donde se graduó en Economía y Ciencias Políticas. Luego pudo viajar a los Estados Unidos a la edad de 22 años, donde se graduó de Master of Arts en la especialidad de Economía, con menciones en Sociología, Historia, Filosofía y Antropología, y luego de lo cual recibió un PhD en Economics por esa misma prestigiosa universidad. A continuación, viajó a Inglaterra, donde obtuvo su título de abogado y además un segundo doctorado en Economía en la famosa London School of Economics. Y a su regreso a la India, se abocó intensamente al quehacer político en defensa de los intocables, que ya por esos años habían sido rebautizados por el Mahatma Gandhi con el más bondadoso nombre de Harijan, es decir, los hijos de Dios. El doctor Ambedkar se dedica también, digamos, a su profesión, profesionalmente, a ejercer de abogado en las cortes de la India. Es en ese ambiente de rica efervescencia intelectual que reina entonces en la India, estamos hablando de los comienzos del siglo XX, los años 30, 20, 30, donde el doctor Ambedkar juega un rol preponderante como estadista, jurista, constitucionalista,
economista, político y reformador social. Resalta aún más la importancia de su figura cuando se piensa que junto a él estaban personalidades tan destacadas, mayores, naturalmente algunos de ellos, como el ferviente nacionalista Bal Gangadhar Tilak y el gran político Gopal Krishna Gokhale, que fungió en un tiempo como el mentor, nada menos que de Gandhi. Pero también estaban el influyente abogado Motilal Nehru, el padre del Pandit Nehru, a quien todos conocemos como el creador de la India moderna, y el estadista Sardar Vallabhbhai Patel, y el erudito Maulana Azad, y el maestro espiritual Vinoba Bhave, y abogados y humanistas como Raja Gopalachari y Rajendra Prasad, y reputados poetas y escritores como la poetisa Sarojini Naidu y el Premio Nobel de Literatura Rabindranath Tagore, acompañado naturalmente por su padre, el patriarca Devendranath Tagore, y el entonces también, cosa que muchas personas no conocen, el entonces revolucionario y luego famoso filósofo Aurobindo Ghose. Y también, claro, el distinguido abogado y hábil político Muhammad Ali Jinnah, creador del Pakistán, y naturalmente la gran figura del Mahatma Mohandas Gandhi. Es pues al lado de toda esta pléyade de brillantes personalidades, en ese momento histórico tan significativo de la primera mitad del siglo XX, cuando la India entera busca liberarse de la dominación extranjera, donde se yergue la figura del Dr. Ambedkar como protagonista principal y un gran estadista realmente, en la gesta grandiosa de la lucha por la independencia de esta gran nación conocida ahora como la India. Permítanme que estas breves reflexiones sobre el papel, la importancia, los detalles sobre la vida del doctor Ambedkar llenarían posiblemente varias bibliotecas, sirva como inicio o introducción a este conversatorio al cual lamentablemente no voy a poder quedarme a asistir porque tengo otras obligaciones, de manera que les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Antonio León, director del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a proceder a develar el libro. Sí, sí, está bien. ¿Qué es el concurso de ensayo? Concurso de ensayo. Qué maravilla. Muchas gracias. Muchas gracias. Los tres primeros ganaderos. Debería haberme referido también a esto, pero no me alcanzaba el tiempo. No se preocupe, no vamos a referir. Y más bien lo vamos a promocionar, ¿no? Sí, eso. Para que, digamos, por lo menos del lado de los servidores públicos podamos ver la posibilidad de... Doctor José Antonio León, muchas gracias por su presentación, su exposición. Y a continuación, la presentación, doctor Ambedkar y el modelo de inclusión social indio, a cargo del excelentísimo embajador de la India en el Perú, señor Sandip Chakraborty. Adelante, por favor. Muy buenos días, muchas gracias. Yo no soy un experto constitucional de la India, tampoco una autoridad como
de la cultura y civilización de la India como doctor León Herrera. Entonces, mi presentación es sobre cómo una persona común corriente ve el sistema social de la India, el sistema de castas y el tema de inclusión social. Entonces, mi presentación más o menos tiene tres partes. Voy a hablar un poco sobre el sistema de castas en la India. Es un poco, no es un tema muy fácil de hablar. Es un tema muy controvertido. Hay varios puntos de vista. Pero voy a tratar, voy a intentar hacer muy, ¿cómo se dice? Voy a intentar tener un poco de balanza en mi análisis. Luego voy a hablar de los esfuerzos que hemos hecho a lo largo de los siglos en entender y reformar la sociedad. Luego hablaré de Dr. Ambedkar. Y al final, ¿cuáles los acontecimientos modernos? ¿Qué estamos haciendo ahora para lograr inclusión social? Una manera era de Dr. Ambedkar, que fue un experto constitucional. Entonces, él intentó a través de la Constitución lograr inclusión social. ¿Y qué está sucediendo ahora? ¿Cómo estamos utilizando tecnología para llegar o para lograr inclusión social? Yo preferiría tener aquí, ¿no? Bueno, tengo 10 láminas, entonces voy a hablar sobre el tema utilizando las láminas. Ustedes todos saben que el sistema de castas es milenaria, antigua. No sabemos sus orígenes y tampoco sabemos por qué desarrollaron este sistema. Hay muchas teorías, pero lo que dijo Dr. Ambedkar es que era un sistema desarrollado por los élites para preservar su dominación en la sociedad. Mucha gente da una razón económica para tener este sistema de castas, pero esta teoría tiene muchos problemas. Entonces, la realidad es que hay castas y es una manera de obtener exclusión social, al contrario de inclusión social. Es totalmente exclusiva, tal vez como el golf el club de golf aquí en Lima, ¿no? Sí, es muy exclusiva. Y otros clubes en el mundo. Entonces, pero tenía un afecto muy devastador, digo, para la sociedad. Hay más o menos 4 castas principales: los brahmanes, sacerdotes, los kshatriyas, guerreros, vaishya, comerciantes, y shudras, obreros o agricultores, los que trabajan. Y hay miles de subcastas. Y en India es muy, le doy un ejemplo. En India es muy fácil entender la casta, el casta de la persona desde su nombre. Cada uno de nosotros llevamos nuestro casta en nuestro apellido. Entonces aquí, por ejemplo, ahí somos 2. Entonces, él sabe muy bien mi casta y yo sé muy bien su casta. Entonces, eso es la influencia de casta en la sociedad, en nuestro pensamiento, en nuestra filosofía. Es que es imposible, si usted no es un hindú, entender la dominación de castas. Entonces, no sé, no tengo un ejemplo. Algunos dan el ejemplo de esclavitud en Estados Unidos, que aunque llevamos casi 100 años, el problema de racismo no ha desaparecido en Estados Unidos. Y esclavitud, ¿de qué edad tiene? 300 años o menos.
y estamos haciendo un sistema de miles de años, ¿no? Entonces usted puede imaginar qué fuerza tiene casta en la India. Y tenemos fuera de este sistema de castas, de 4 principales castas, los dalites, quienes están fuera del sistema de castas, y antes lo llamamos intocables. Ahora utilizar la palabra intocable es prohibido por la ley, no podemos llamar, es correctamente también. Y Dr. Ambedkar dio el nombre de Dalit. Dalit es una persona rota por la opresión social. Y Mahatma Gandhi dio el nombre Harijan que ha explicado Dr. León Herrera. A lo largo de siglos tuvimos muchas reformas sociales, movimientos sociales, reforma del hinduismo. Mucha gente piensa o dice que budismo también era una reforma social del hinduismo. Y Gautam Buddha intentó reformar el hinduismo de dentro, pero no tuvo éxito, entonces creó su propia religión, que es budismo. Luego tuvimos jainismo, otra religión de la India, pero al final no hemos experimentado mucho reforma hinduismo, y continuamos con el sistema de castas. Y lo que es muy interesante es que desde siglo VII o siglo VIII tuvimos presencia de Islam en la India. Y luego con los portugueses en el siglo XV llegó catolicismo, protestantismo, cristianismo. Y ellos convirtieron gente de hinduismo a Islam o a cristianismo. Pero ellos llevaron castas consigo. Entonces, entre los musulmanes también hay sistemas de castas, que es increíble. Entre los cristianos de la India también hay sistemas de castas. Aunque aparentemente estas dos religiones son religiones de equidad, de hermanidad. Pero el contagio de casta es tan fuerte que penetraron las religiones Islam y cristianismo. El padre de la nación, Mahatma Gandhi, hizo muchos esfuerzos, pero aunque él utilizó el nombre Harijan y pensaba que si la gente hacen las tareas que normalmente hacen los Harijanes, podemos remover el contagio y contaminación asociados con los Harijans, pero sus esfuerzos, aunque fueron muy publicados, no fue tan exitoso, y al final él tuvo problemas con la manera de ver el sistema de castas con Dr. Ambedkar. Y luego en el escenario, y tenemos que entender que estamos hablando de principios de 1910-20, cuando la lucha de independencia de la India estaba en su apogeo, ¿no? Y en este escenario tuvimos las personas que estaba mencionando doctor Herrera. Tuvimos Gandhi, Nehru, Ambedkar, todos los grandes personalidades de la India en esa época, los 20-30 años de los primeras décadas del siglo XIX. Entonces llega al escenario doctor Ambedkar. Él nació en 1891 y falleció en 56. Él pertenece a la casta Mahar, que era un casta Dalit, y doctor Herrera explicó que normalmente ninguna persona de su casta tuvo acceso a la educación, y él fue el primero de su casta a obtener un doctorado, no uno, pero obtuvo 2 doctorados. Entonces sus logros eran increíbles. No podemos pensar hoy día que había sucedido entonces, pero usted puede visualizar, imaginar que él era el primero de su casta, de millones de personas que estudió en el exterior y obtuvo doctorado.
Y él, cuando regresó a la India, él pudo generar conciencia entre sus castas, que no podemos continuar con esta opresión de siglos, tenemos que cambiar. Y tenemos que acordar que en este momento también los musulmanes que vivían en la India, ellos también pensaron que su futuro en un India independiente no, tal vez correctamente o equivocadamente, no sé, no van a ser seguros. Entonces, con el liderazgo de Muhammad Ali Jinnah, ellos empezaron a pedir un país para los musulmanes. Y Dr. Ambedkar también pensó que con el sistema de castas de India, el futuro de los bajas castas no van a ser seguro. Entonces, él también empezó a pensar en un país para los castas bajas. Pero al final él pensó que no es una solución división del país, y ahí es su solución innovadora. Y lo que sucedió en 1947, tuvimos la división del país y Pakistán fue creado para los musulmanes. Y no sé, no voy a comentar, pero no sé si fue una solución, o es una solución, partición o división del país, porque todavía tenemos problemas con Pakistán. Lo que sucedió era que hay más musulmanes en la India que en Pakistán. Entonces, todos los musulmanes de la India no aceptaron el concepto de división de país. Entonces, desde ahí es el fracaso de la idea. Pero Dr. Ambedkar pensó que en lugar de obtener territorio, vamos a obtener una solución dentro del marco de la Constitución. Entonces, él fue nombrado como presidente del comité que desarrollo que trabajo para elaborar la Constitución de la India. ¿Y cuál fue su éxito? Él introdujo en la Constitución privilegios para las castas bajas. Entonces, normalmente, para un país democrático, los derechos son particulares de un individuo. Pero en la India, la primera constitución que reconoce derechos de una comunidad. Entonces, si usted pertenece a una comunidad de castas bajas, usted va a tener algunos privilegios más que otras personas. Ese era un concepto muy nuevo, antes no tuvimos en ninguna constitución, pero era la única manera de tal vez reparar los daños o la injusticia que el hinduismo ha perpetrado sobre las castas bajas. Y eso fue un éxito de Dr. Ambedkar, y pudo evitar la división del país por líneas de castas, porque los que estaban fuera del sistema de castas o las bajas castas aceptaron India como un país para todos, hindúes, musulmanes, castas bajas, castas altas, budistas, jainistas, sikhs, cristianos. Entonces, por lo tanto, tenemos hoy la India que tenemos, ¿no? Porque Dr. Ambedkar tuvo la visión de estar en el mismo país con garantías para las castas bajas. Y él también sabía que solo tener una democracia no va a asegurar el futuro de las castas bajas, porque las castas altas van a apropiar del poder del Estado, y van a continuar con las políticas anteriores. Entonces, él introdujo en la India llamamos positive discrimination, discriminación positiva o afirmación. Y cómo funciona voy a explicar ahora, afirmación positiva. Y también voy a explicar cómo la ironía en afirmación positiva que está sucediendo ahora actualmente en la India. Entonces, la Constitución india garantía reservas y curules en las asambleas legislativas
de los estados. India es un país federal, tenemos 28 estados. Entonces, en cada asamblea legislativa hay reservación para las castas bajas. Y también en el Parlamento Central. Entonces, hay constituyen, ¿cómo se dice? Áreas cotas, sí. Hay cotas y solo la gente que pertenece a estas casas puede participar en elecciones para ser elegidos a estas cuotas. Hay reservación en puestos de trabajo, entonces todos los trabajos del Estado. El Estado es un gran empleador en la India, porque tenemos servicio civil y servicio militar, servicio diplomático, muchos servicios. Entonces en todos los puestos de trabajo hay una reservación. Hay también reservación en institutos de educación, colegios, universidades, estudios altos, doctorados. Entonces hay una cuota para las castas bajas. Y muy interesantemente fue cuando la Constitución fue aprobada en 1950, la reservación era 22.5%, pero en 1990, por un cambio de nuestra Constitución, una enmienda de la Constitución, fue elevado a 49.5%. Entonces hemos agregado más castas en el concepto de reservación y ahora cada vez hay más demanda de ser incluido en la lista de castas bajas. Es muy interesante cómo está funcionando. ¿Y cuál ha sido el logro? Entonces, antes las castas bajas no tenían movilidad social. Uno nació, por ejemplo, shudra o de baja casta y a pesar de su posición económica, él va a morir como de una persona de casta baja. O una persona de casta alta, o un brahmin o kshatriya, puede ser muy pobre y puede ser totalmente inútil o una persona muy mala, pero él siempre va a gozar de más prestigio en la sociedad. Entonces, la sociedad no permitió movimiento social, no movilidad social, no movimiento, movilidad social. Pero con reservación hemos podido cambiar la estructura. ¿De qué manera y de cuánto es? Todavía es una pregunta abierta, no puedo comentar. Pero sí, a través de reservación las castas bajas han ganado poder económico, poder social, poder político. Y ahora lo que es muy interesante es que todos los partidos políticos quieren expropiar el nombre de Dr. Ambedkar. Y todo el mundo piensa que él es líder de su partido. Es muy interesante. Pero cuando él era vivo nadie quería hablar con él ni tratar con él. Pero después de su muerte y la popularidad del sistema de reservación que tenemos, ahora todo el mundo dice que él era un gran líder del país. Y su política, como explico, es enormemente popular. Y la ironía es que ahora lo que está sucediendo que muchas castas que no son bajas castas tradicionalmente quieren en esta lista de castas. Tenemos una esquedula de nuestra Constitución que tiene una lista, es una esquedula número 7. Y si su casta está en la lista, usted puede aprovechar de varios privilegios. Entonces hay movimientos sociales en la India, señor Cortés, y hay paros y violencia, hasta violencia, para ser incluido en esa lista de castas, porque es un pasaporte de éxito, pasaporte de obtener trabajo, ingresar a un instituto bueno de educación. Y al contrario, entre las castas altas hay resistencia, que ellos no quieren que entren más castas en esta lista o superamos la cuota. Hace algunos años tuvimos un fallo de nuestra Corte Suprema que no podemos exceder 49.5% la cuota porque tenemos que dar más peso a meritocracia. Entonces hay una barrera. Si no, yo creo que hubiéramos superado cuota de castas porque hay mucha demanda, todo el mundo quiere ser parte de esta lista. Y para mí, yo creo que la política de reservación ha sido exitosa.
la gente que nunca tuvo la oportunidad, o sus antecesores quienes nunca tuvieron la oportunidad de educación, de trabajo, de prestigio social, están obteniendo. Pero hay un análisis fuerte del sistema y que dice que tal vez sí podríamos tener un sistema de cuota basado en poder económico de la persona. Puede ser más eficaz. Pero hay un debate todavía y no hemos podido resolver el tema. Y ahora vamos a entrar, ¿qué está sucediendo? Entonces, yo le expliqué cuál era el sistema de castas y qué solución introdujo Dr. Ambedkar. Su solución era legal, constitucional. Pero legal y constitucional tiene su alcance. ¿Y ahora qué podemos hacer para...? Porque la realidad es que sigue gente excluida. ¿Qué podemos hacer para obtener más inclusión? Actualmente el gobierno de la India está con un programa Trinidad, se llama programa Trinidad. Inclusión digital y financiera, uso de teléfono celular para llegar hasta la última persona, cuentas bancarias y identidad única. Y voy a explicar, en el sentido, usted puede decir que ¿qué es una identidad única? Aquí en Perú todo el mundo tiene su DNI o carnet de extranjería, pero en India estamos hablando de 1.250 millones. ¿Okay? Entonces, cada cosa en India es un gigante, ¿no? Entonces no es fácil dar una tarjeta de DNI a 1.250 millones de personas en un país democrático. Vamos a hablar de 3 programas del gobierno que estamos ejecutando ahora para obtener inclusión social. Tenemos un programa Digital India y que en los últimos años ha cambiado totalmente el escenario de inclusión, porque ahora casi cada pueblo tiene acceso a internet, personas tienen acceso a internet a través de celulares, teléfonos celulares. Más de 1.000 millones de suscriptores tenemos de celular y 1.000 millones, sí. Y el costo de una conexión celular es baratísimo. Ahí no caducan, si usted recargan su tarjeta, aquí en 20, 30 días no hay más saldo. Usted puede recargar para su vida, ¿okay? Y entre llamadas entradas gratis. Entonces en India hay concepto de llamadas perdidas. Si yo tengo que llamarle, yo le doy una llamada perdida. Entonces usted sabe que usted necesita llamarme. Entonces los taxistas, los conductores, los que dan servicios, siempre trabajan con sistema de llamadas perdidas. Hay códigos de llamadas perdidas también. 3 llamadas perdidas significa no, o 2 significa sí, o 4 significa otra cosa. Entonces, usted puede comunicar fácilmente sin gastar ni un centavo en su celular. Eso es muy interesante cómo funciona. Sí, entonces es una revolución digital de telecomunicación en la India y más de 500 millones de personas tienen acceso a la red y el programa digital India tiene 2 pilares. Una es infraestructura, crear una infraestructura digital en el país, de internet, de broadband, de muchas cosas. No voy a entrar en los detalles. Y servicios. Por ejemplo, estamos ahora enfocando mucho en pagos digitales, en lugar de pagos efectivos o tarjetas de crédito, porque tarjeta de crédito al final sale muy caro para el comerciante. Entonces tenemos muchas plataformas que usted puede utilizar para pagar de su celular. Y otro programa tenemos es Jan Dhan, es abrir cuentas bancarias porque antes abrir una cuenta bancaria era muy difícil y estaban mucha gente fuera del sistema bancario. Entonces hemos abierto más de 300 millones de cuentas bancarias en los últimos 2 años y casi cada uno
de una ciudadana india tiene una cuenta bancaria. La cuenta bancaria lleva consigo un seguro gratis de accidente y de vida. Entonces, si usted tiene una cuenta bancaria, automáticamente tiene cobertura de 2 seguros. Y los subsidios del Estado, por ejemplo, fertilizantes tiene subsidio, una botella de gas tiene subsidio. Antes el gobierno pagaba a las empresas, ahora no. La persona tiene que comprar al precio de mercado y el subsidio llega a su cuenta. Entonces ha sido posible contrastar un poco el despilfarro que ocurrió siempre en programas del gobierno. Y también estamos formalizando la economía. Antes tuvimos mucha informalidad en la economía. Ahora con pagos digitales a través de cuentas estamos formalizando la economía. Y también tenemos tarjeta única, se llama Aadhaar. Es una tarjeta inteligente, tiene biométrica, tiene las huellas dactiles 10, tiene iris y tiene fotografía, no más. Y ahora hay 1.200 millones de suscriptores de Aadhaar. Y estamos ahora trabajando en conectar todos los programas de Estado, hasta las comidas en los colegios, de almuerzos en el colegio, a Aadhaar, porque para prevenir el despilfarro que siempre ocurre en programas del Estado. Entonces, estamos intentando conectar la red de internet, identidad única de la persona y la cuenta bancaria para cada uno de nosotros, para que programas de Estado, o por lo menos el conocimiento de los programas de Estado y desarrollo llega a la última persona. Yo creo que estamos viendo más éxito en este programa del gobierno, más que tal vez a través de políticas de reservación, porque ahí tiene límites y no hay manera de excluir los élites de gozar de las ventajas de reservación. Pero aquí podemos saber quién es realmente pobre, quién necesita más el apoyo del Estado, y ahí podemos dirigir los programas de Estado. Entonces, todos los ministerios, departamentos del gobierno de la India, los estados, ahora están utilizando esa plataforma de inclusión social para llegar a la gente. Aquí, un poco de información sobre Aadhaar, porque es el único programa en el mundo de tan grande envergadura, y el público no tiene que pagar ningún costo y tiene derecho a muchos servicios al del Estado. Bueno, ahí termino mi presentación. Si hay alguna pregunta y algo puedo responder luego. Muchas gracias. Muchas gracias, excelentísimo embajador Sandip Chakraborty. A continuación, la presentación, la interculturalidad como factor de inclusión social en el servicio civil peruano, a cargo del señor Marcelo Sedamanos, gerente general de Servil. Buenos días. Para mí es un gusto estar en este taller, en este conversatorio. Mi saludo previo al señor embajador de la India, el señor Sandip Chakraborty. También queremos agradecer las coordinaciones de la embajada o de Cancillería, y particularmente del señor ministro Miguel Gamarra, y agradecer la presencia de todos ustedes, integrantes de diferentes agencias en el país, organismos del Estado, programas sociales, cooperación internacional, academia, que nos acompañan con su presencia en este tema tan interesante como es los aspectos de discriminación, la interculturalidad.
interesantísima la explicación que nos ha dado el embajador indio con respecto al sistema de cuotas y la particularidad de las castas en su país, que no es un tema reciente, sino milenario, como él nos ha señalado. Y efectivamente, pues, cada país tiene particularidades que hacen que la interculturalidad sea muy localizada en un estado, en un país, en una región, para poder ser tratada. En el caso peruano, simplemente quisiera compartir con ustedes algunos temas. Voy a tomar en cuenta algunos aspectos, alguna información que se ha podido generar aquí en el propio Servir. Y primero les cuento algo nuestro en Servir, relacionado con lo siguiente. Hace 4 años aproximadamente conversaba con Juan Carlos, nuestro presidente ejecutivo en Servir, sobre un tema para una tesis doctoral mía. Yo tenía el deseo de sacar adelante una tesis doctoral en el tema público y discutíamos sobre las diversas opciones, pero definitivamente nos interesaba algo que sea un aporte para Servir. Y cambiamos ideas y realmente nos decidimos para que pudiéramos optar sobre un caso particular, el empleo de la lengua originaria en los ámbitos fundamentalmente rurales, en el servicio público peruano, los servidores públicos. Relacionábamos en ese caso tres aspectos, 3 variables. La realidad, ¿no? Un país multidiverso. Por otro lado, el servicio público, ¿no? La calidad del servicio público y los servidores, ¿no? Entonces, realmente eso fue el inicio de todo un trabajo que está culminando a nivel de tesis doctoral para mí. Seguramente en unos meses debo viajar para sustentar la tesis, pero en el caso de Servir, la cosa ha sido igualmente desarrollada. Juan Carlos, con todo el apoyo del Consejo Directivo y el Comité de Gerentes, hemos venido desarrollando una política de introducción del enfoque intercultural, en primer lugar en Servir, en el proceso de reforma del servicio civil, que pueda ser luego anclado en la gestión de los recursos humanos en el Estado. Esto es una cosa gradual, como todo proceso o toda política intercultural, y les voy a explicar un poco en qué consisten algunas cosas de las que estoy conversando. Esta es una cita de Amartya Sen, ganador Nobel del año 98 del Premio en Economía. El intercambio entre culturas no puede ser visto como una amenaza cuando es algo amigable, pero creo que la insatisfacción con la arquitectura general a menudo depende de la calidad del liderazgo. Este gran economista y filósofo indio nos plantea en la primera parte algo que es una realidad. En la variedad y en la diversidad está el desarrollo, pero no deja al margen, no deja de mencionar que hay problemas, ¿no? Que no todo es gratuito y todo es bueno, no. Hay costos, porque hay insatisfacciones que se presentan en esos acercamientos de las diversas culturas, pero lo señala como una solución el manejo que básicamente políticos, directivos puedan dar a los problemas de acercamiento de las diversas culturas. Acabamos de ver el caso de la India, señalado por el embajador en la India, de cómo este gran político indio, a través de su insertación en formas de cuotas, en formas de reconocimiento positivo a las castas más bajas, consiguieron una promoción económica, política, inclusive social.
y en ese sentido es el manejo de esos directivos, esos políticos, no solamente del que lo promueve, acá se generan el que tiene la capacidad de decisión que pueda apoyar a estas ideas que son muy de avanzada en su espacio-tiempo. Una realidad para nuestro país, en el Perú, el Latinobarómetro del año 2015 señala que menos del 10% de la población considera que el Estado garantiza la igualdad de oportunidades sin importar el origen de cada cual. El 90% restante ve que existen dificultades en el acceso a oportunidades de muchos grupos y colectivos en el país, por diferente índole, dentro de ellos el origen de cada cual. Ya nos decía en el año 68 nuestro escritor José María Arguedas, no hay país más diverso, más múltiple en variedad terrena y humana, todos los grados de calor y color, de amor y odio, de urdimbres y sutilezas, de símbolos utilizados e inspiradores. Refiriéndose a nuestro país, este hombre que conoció tanto y se crió en el Ande, ¿no? Siendo su familia acomodada. Él se crió dentro de las personas más humildes del área donde él se desarrolló y creció. Este es un fragmento de un discurso que dio con ocasión de un acto de entrega de un premio, el Garcilaso de la Vega, pero está hablando de cosas interesantísimas y calurosas como es el amor, pero también como es el odio, como es el calor y el color que vemos en nuestras diversas culturas, pero también de urdimbres, ¿no? Estamos hablando de esos tejidos viscerales que podemos tener nosotros, los seres, las comunidades, por una serie de razones de repente históricas, tretas, intrigas, maquinaciones, ¿no? Que se manejan en las diversas culturas y sobre todo en la interacción de ellas. Más cercano a nosotros, en el año 2000, Carlos Iván de Gregori profundiza esta expresión de Arguedas, ¿no? En su libro No hay país más diverso, justamente lo toma como referencia en el Compendio de Antropología Peruana, en el año 2000. El Instituto de Estudios Peruanos fue el que lo promovió. Y dice de Gregori, ¿no? Supone, entre otras cosas, supone que los diferentes grupos se constituyen como tales en su interacción mutua, que lo cultural, en este caso, solo puede ser pensada y vivida, conjugada o declinada en plural. La interculturalidad define menos un campo comparativo en el que se constatan actividades cerradas ya constituidas, más bien es un campo interactivo donde estas entidades se constituyen y acceden a la conciencia de sí mismas y a su propia identidad, pues las culturas se constituyen y diferencian en tanto comunican entre ellas. Es esa relación entre las diversas culturas en el país y en todo ámbito que genera, para empezar, la propia definición de su identidad propia y el conocimiento y acercamiento con otros. ¿De qué diversidad estamos hablando en el país? Algunos aspectos que nos dan idea de esta diversidad, por ejemplo, podemos hablar de las lenguas originarias en el país. El número de habitantes, de hablantes en lenguas originarias, que vienen a ser, de acuerdo al censo del 2007, más de 4 millones de personas. El más hablado, la lengua quechua, aymara, el achánica, pero hay otras tantas, en total 47. Aparte, de estas 47 lenguas son 4 andinas y 43 son amazónicas. Constituyen lenguas de 19 familias lingüísticas en 51 etnias que tenemos en nuestro país. Miren ustedes la cantidad que existe de etnias en nuestro país. ¿En qué se concretan estas etnias? Cerca de 7.850 comunidades, 6.000 de ellas campesinas, fundamentalmente en la sierra, y cerca de 1.800 comunidades nativas en la Amazonía. 3 regiones naturales y un mar de Grau que tienen el 84 de 104 microclimas que existen en el mundo, que por supuesto estos microclimas, y lo acabamos de ver en carne propia en nuestro país, los desastres que el clima genera,
origina pues toda una relación hombre-campo muy diverso, ¿no? En base a esta diversa cantidad de climas en el país, hay diversas situaciones para el cultivo, la ganadería, la pesca que existen en nuestro país. En esta investigación, para esta tesis doctoral que les he mencionado, les he traído y comparto con ustedes algunos hallazgos interesantes. ¿Cómo se han generado estos hallazgos? Aparte de las fuentes bibliográficas, se ha hecho un trabajo de campo en 22 localidades del ámbito rural y local desde el año 2014 hasta el año 2016. Y producto de ello podemos decir lo siguiente: los directivos y servidores públicos no reconocen la oficialidad de las lenguas originarias en el Perú, que desde el 2011 lo son, de acuerdo a la ley de lenguas que vamos a ver más adelante. El derecho lingüístico tampoco es reconocido por servidores públicos ni los propios usuarios. Estos derechos lingüísticos que le da la ley no los conoce más que muy pocas personas. En la mayor parte de los servicios públicos básicos, principalmente en las áreas de salud, educación, saneamiento, son recibidos en español, a pesar de tratarse de poblaciones hablantes en lenguas originarias. Hemos podido estar en poblaciones donde el 92% de la población son hablantes en lenguas originarias, ahuajún, quechua, diferentes lenguas, y sin embargo, cuando vemos en un puesto de salud la señalética, todo en castellano. Y el 92% de la gente que acude a los servicios no los entiende. Esto es un desprecio al derecho fundamental que tenemos nosotros los seres humanos y los peruanos. Hay una ecuación perfecta, es otro de los grandes hallazgos. Hemos hecho encuestas a esta ciudadanía. ¿Qué cosa es la calidad para ellos? Efectividad, por supuesto, pero también amabilidad. La mayor queja que hemos podido encontrar, lamentablemente, todavía está en los establecimientos de salud. Y el hecho que, para empezar, una persona que no conozca el idioma trate, un médico, una ginecóloga, a un paciente quechohablante, es terrible. ¿Cómo le voy a dar mis intimidades a este hombre que ni siquiera conoce mi lengua? Ahora, si a eso le agregamos que no es amable la persona que lo trate, les aseguro que gran parte de nuestra población no regresa al puesto de salud. Prefiere tratarse con su curandero, porque ¿para qué quiere ir a un sitio que lo maltrate? Es importante el respeto hacia el derecho lingüístico, pero también es importante el desarrollo de las lenguas. ¿Qué cosa es desarrollar las lenguas? Promocionarlas, difundirlas, rescatarlas. De las 47 lenguas de las que hemos hablado, 4 están en peligro, 17 en serio peligro. Las hablan muy reservadamente y en todo caso ya no enseñan los padres la lengua originaria a sus hijos. ¿Por qué? Fundamentalmente, y es una pena decirlo, por vergüenza. La vergüenza es terrible, es el principal enemigo para el desarrollo de las lenguas originarias. Las percepciones contradictorias de la necesidad del uso de las lenguas originarias. Dicen los directivos, no, ¿para qué voy a hablar en quechua o en otra lengua si ya conoce el castellano? Sin embargo, en las encuestas que hemos desarrollado, claro, inicialmente los usuarios también dicen, yo conozco castellano, pero si le preguntamos al usuario, al ciudadano, ¿no le gustaría que le hablen en la lengua originaria? Por supuesto que la mayor parte dice, sí, es cierto. Aquí interviene la famosa vergüenza de la que les hablo, porque hemos podido detectar que realmente para ellos es toda una formalidad, que forma parte de ese coloniaje del que nos hablan los diversos expertos en el tema intercultural. Nos habla Fidel Tubino, por ejemplo, nos habla Catherine Walsh, sobre cosas particulares.
la colonia todavía permanece dentro de nuestras relaciones. Y tanto los que no estamos en zonas rurales como los que estamos, nos mantenemos vinculados a esas relaciones. Y sometemos nuestra lengua a la lengua oficial, a la lengua dominante. Y si vamos a una entidad pública, ¿cómo vamos a hablar en quechua? Tengo que hablar en la lengua castellana. O sea, ya estamos formados de esa manera. Hay necesidad de quebrar semejantes barreras que les menciono. Esto es parte de la vergüenza, bueno, la jerga pública. Nosotros los servidores públicos tenemos nuestra jerga. Y si además hablamos con nuestras abreviaturas y nuestras iniciales, les aseguro que un hablante en lenguas originarias, poquísimo entiende el castellano, mucho menos cuando hablamos con esa jerga. Ya les hablé de la vergüenza, la mentalidad colonial, que siguen como una expresión del estatus. Urgencia de desarrollar competencias interculturales en los servidores públicos. Bueno, son hallazgos importantes, algunos de ellos ya se vienen trabajando en el país. En los últimos años ha habido un avance importante normativo en el país. A finales del gobierno aprista, en el año 2010, se creó el Viceministerio de Interculturalidad, que ya es un avance importante. En el año 2011, a fines del gobierno aprista, se aprobó la ley 29735, conocido como la Ley de Lenguas. También en el año 2011, pero ya en el gobierno del presidente Humala, se aprobó la Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas, a pesar de que ya habíamos suscrito nuestra adhesión al convenio 169 de la OIT, que ya teníamos que hacer las consultas. Colombia no ha sacado leyes y hace sus consultas previas solamente con la adhesión. Y aquí tenemos un pecado. En el año 2009 se generó todo un problema, el baguazo, que conocemos en el país, un enfrentamiento entre comunidades aguajún, que se levantaron justamente contra dos decretos legislativos que modificaban las reglas para venta de los terrenos en la selva. Y eso es un tema para ellos de vida, que forma parte de su cosmovisión. ¿Cómo me voy a deshacer tan fácilmente con la mayoría de los que asisten a una asamblea de mis terrenos comunales, que son parte de mi alma colectiva? La tierra es parte de mí. Por supuesto que no es forma de pensar nuestra, los occidentales, pero para ellos sí, es su forma de pensar. ¿Y cómo le vamos a cambiar las reglas si por siglos ellos a nivel de toda su comunidad han decidido qué hacer con sus tierras, que forma parte de su espíritu? Se levantaron y hubieron 30 muertes entre policías y comuneros. Debimos haber hecho esa consulta y no la hicimos. La creación del Ministerio de Inclusión Social ya en octubre del 2011, también importante, y la aprobación de diversas normativas como la Guía de Atención de los Servicios Públicos con Pertinencia Cultural o la política de transversalización del enfoque intercultural en el país. Son normas interesantes que implican que estamos avanzando. Hay otros avances que también tenemos, como el trabajo en la RENIEC. Se ha implementado registros bilingües en 5 lenguas indígenas: Jakaru, Aymara, Aguajún, Huampis, Chipibo, Comibo. El Ministerio de Educación sigue trabajando su educación intercultural bilingüe y eso está muy bien. Ahora, es un enfoque parcial de lo que es la interculturalidad y sobre todo la aspiración de los especialistas en interculturalidad, en el sentido de que debemos avanzar hacia una ciudadanía intercultural donde todos promovamos las diferencias. La educación intercultural bilingüe está enfocada a ámbitos rurales fundamentalmente, donde estas poblaciones que hablan lenguas originarias se les eduque en su propia lengua y también en el castellano. Por eso se llama bilingües. Pero ahora también
está el Ministerio de Educación trabajando lo que le llaman la educación total o intercultural total. ¿Por qué? Porque está orientada a toda la ciudadanía. Claro, todavía se está empezando, porque todos los ciudadanos debemos ser conscientes y debemos dar espacio a ese desarrollo de diferencias, no solamente los que hablan lenguas originarias, sino de qué estamos hablando. El Instituto de Radio y Televisión ha promovido el año pasado, a finales, un noticiero en quechua, interesantísimo, Ñucanchic, y hoy estaba programado ya el inicio de otro noticiero en Aymara. También el Instituto de Investigaciones en la Amazonía está desarrollando estrategias para revitalizar lenguas originarias en peligro, ¿no? Para niños de 3 a 5 años con aplicativos móviles. Es el uso de la tecnología en algo fundamental, que es el desarrollo de las lenguas en peligro. El Ministerio Público también está dando interesantes avances con la creación del Centro de Estudios Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas. Es un órgano de capacitación en coordinación con el Ministerio de Cultura, y de hecho se están dando una serie de capacitaciones a intérpretes bilingües en lenguas originarias. También a fines del año pasado, en Amazonas, se emitió la primera disposición fiscal en Aguajún. El Poder Judicial también tiene una oficina de justicia, paz y justicia indígena, el ONAJUP, que también viene trabajando una serie de ediciones, reglamentos, manuales para los propios intérpretes que utilizan en el Poder Judicial, donde también se han dado sentencias en lenguas originarias. Los sentenciados del famoso problema en Bagua fue dado en Aguajún, ya como primeros hitos en este tema de lenguas originarias. También el Poder Judicial tiene desde enero un noticiero que se llama Judicial Huillacuita, que también es un logro. Algunos criterios para implementar el enfoque intercultural que están señalados en este documento que les he hablado de la tesis doctoral, que son generados en todo ese trabajo de campo fundamentalmente, ¿no? Hay criterios que deben ser tomados en cuenta en esta implementación del enfoque intercultural: la territorialidad y la descentralización. Necesitamos responder a las diversas manifestaciones culturales y territoriales que hay en nuestro país. Todavía ya tenemos una descentralización en marcha, pero todavía tiene muchos ajustes que hacer, y de hecho hay bastantes retrocesos en ella. La atención integral. Es necesario que los servidores valoren al ciudadano, no solamente de acuerdo a lo que señala la política de modernización de la gestión pública, donde el centro de la atención es el ciudadano, y eso está muy bien, pero aparte necesitamos que veamos a ese ciudadano en forma integral, como miembro de una comunidad cultural y lingüística, ¿no? Con su conjunto de tradiciones culturales diferentes a las nuestras. Hay un rigor técnico y flexibilidad. A ver, aquí en el mismo servir todavía yo tenemos un interesante debate. ¿Cuál es el balance entre meritocracia y flexibilidad? Hemos escuchado cómo el embajador de la India nos ha señalado esos cambios, y todavía está en cuestionamiento. Esa es una pregunta que yo tengo pendiente para él. Ese 49.5% de cuota en puestos y en educación para las castas bajas, hacen su acceso a esas posiciones, a esas cuotas, por mérito, porque él nos ha dicho que el resto, el 50.5%, sí es meritocrático. Pero esa flexibilidad en el caso nuestro, ¿cuál debe ser? Una de las recomendaciones de la OCDE, en este programa País en el que estamos inmersos, el país desde el año 2014, en diciembre, señala con respecto al trabajo que ha venido haciendo Servir y el país en general
sobre la reforma del servicio civil, la ley, sus 3 reglamentos y el inicio de su implementación. Van por buen camino, han dicho. Están ustedes estableciendo los estándares de los países OCDE. Sin embargo, dice, no deben descuidar la adecuación y flexibilidad que tienen que tener a la hora de implementar la reforma en los gobiernos subnacionales. Entonces, ¿cuál es esa flexibilidad? Es un trabajo todavía pendiente, es un desarrollo, un análisis para ver cómo se va a adecuar la ley en cada ámbito, sobre todo subnacional rural. Para eso, Servir viene trabajando estudios importantes, apoyado con la cooperación internacional, apoyado también con consultorías de empresas importantes, haciendo un estudio particular de la situación en 73 municipalidades distritales y provinciales, del ámbito rural, del ámbito urbano también, para ver realidades expresas que permitan una adecuación de la ley del servicio civil adecuada, valga la redundancia, ad hoc. Bueno, la unificación de discursos y parámetros, necesitamos tener un consenso a la hora de enfrentar la implementación, debemos asumir y gestionar con visión y liderazgo las exigencias del cambio. Aquí, lo que pasa es que esto es una contradicción. Normalmente nos interesa simplificar y estandarizarnos, pero el enfoque de interculturalidad nos lleva por otro lado. Al contrario, nos genera complejidades. Entonces, tenemos que ser plenamente conscientes de la importancia de aplicar un enfoque de interculturalidad a pesar de la mayor complejidad que implica. La gradualidad estratégica. No podemos pedir las cosas violentamente. Todo proceso de cambio cultural es lento y gradual. Hay una perspectiva de futuro y no debemos quedar en el pasado. No debemos estar enamorados solamente del ámbito folclórico, tradicional. Eso es importante, claro, pero no es lo único. La interculturalidad no es la danza solamente, no es la música solamente, es mucho más. Es la cultura con la tecnología que podamos emplear, y eso es lo creativo que debemos impulsar. Bueno, en Servir voy a hablar en forma rápida. Venimos trabajando, ya implementando un plan de introducción del enfoque de interculturalidad basados en los hitos que hemos conversado hace un momento, algunos trabajos que ya hemos realizado a nivel de Servir y toda la normatividad que ha avanzado. El propio reglamento de lenguas nos menciona Servir como parte integrante de la implementación de la obligatoriedad y el derecho de hablar en su lengua originaria de parte de estas poblaciones. Hay iniciativas, les decía, que ya se han puesto en práctica. Hay un diagnóstico de competencias interculturales que realizó la Gerencia de Capacidades y Rendimiento para los programas sociales, sobre la base de un análisis de las competencias interculturales que deberían tener los servidores. No es el trabajo final de las competencias. Ha servido mucho este análisis que se hizo para ese estudio, pero en Servir se están trabajando en coordinación con el Ministerio de Cultura también la definición de cuáles son aquellas competencias interculturales para servidores públicos. Hay un curso de gestión del enfoque intercultural que la ENAP ha realizado y de hecho lo pone en práctica. Hay 4 talleres que se han realizado para el personal internamente y hay un estudio de derechos lingüísticos y prácticas interculturales que forma parte de esta investigación de la tesis doctoral que les he hablado. Bueno, estas son simplemente las fases por las cuales hemos pasado para elaborar el plan de transversalización del enfoque intercultural en Servir, que básicamente tiene objetivos, lineamientos y tareas, acciones y tareas. En forma resumida les comento que tiene 2 objetivos, uno hacia adentro y otro hacia afuera.
Hacia adentro primero es por casa, tenemos que estar convencidos de qué cosa es un enfoque intercultural y cómo aplicarlo, en qué tareas, en qué actividades, en cuáles de los 23 procesos, de los 7 subsistemas de la gestión de recursos humanos, tenemos que aplicar el enfoque de interculturalidad. Y luego, un segundo objetivo está orientado hacia afuera, ¿no? Iniciar la implementación del enfoque intercultural en acciones estratégicas de procesos priorizados, seguramente en la implementación de la reforma. Y básicamente, y finalmente, les menciono que este plan implica pues acciones que ya empezamos en el año 2016 y están previstas en el año 2019, donde seguramente no finalizará, pero haremos seguramente, de acuerdo al avance, una actualización del plan en su momento. Muchas gracias. Agradecemos al señor Marcelo Sedamanos, gerente general de Servir, por su exposición. Y damos inicio a la ronda de preguntas y comentarios, para la cual les pido por favor una breve participación, ¿sí? Si hubiera alguna pregunta o comentario. Buenos días, gracias por la invitación. Mi nombre es Yuri Muñoz y soy director ejecutivo de Juntos y Pensión 65. Mi pregunta era para el embajador, si nos podría explicar un poquito más con respecto a la inclusión social en la India. ¿Quién lidera el tema de la inclusión social? Entiendo que es una política de Estado, pero ¿hay algún ministerio, algún programa, un grupo de programas? ¿Y cuál es el alcance de esa inclusión social, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el MIDIS, el alcance más o menos podríamos decir que son unas 4 o 5 millones de personas de las 30 millones de habitantes que tiene el país. Entonces me gustaría saber un poco los números del alcance de la inclusión social en la India. Y mi segunda pregunta es si he entendido que hay mucho tema digital para facilitar la inclusión social. ¿Qué tal les va con las personas, los adultos mayores, ¿no? Acá tenemos programas para personas mayores de 65 años, en las que también estamos tratando de ver algo digital, pero tiene sus complejidades. Gracias. Hola, muchas gracias. Sí, respondiendo un poco a su pregunta y el comentario del Marcelo, el Corte Supremo ha dado un tope, ¿no? No podemos superar 49.5% en reservaciones. Y el pensamiento en 1990 era que casi la mitad de la población pertenece a las castas bajas. Entonces, para trabajar yo creo que una cifra de 500 millones es más o menos correcta, que tenemos que alcanzar inclusión social. India es más o menos 1.250 millones, nuestra clase media es unos 500 millones, entonces los que no están en clase media o clase alta, yo creo que forman parte de clase baja. Y clase baja y castas bajas más o menos coinciden. No vamos a tener muchas personas de castas altas en clase baja. Es más o menos coincide por razones sociológicas y culturales. Su segunda pregunta era ¿qué hacemos con la gente mayor, adultos mayores? Nuestra experiencia ha sido que es mucho más fácil llegar a conocimiento y educación a través de plataformas digitales a los por ejemplo, analfabetos. Las personas que no han tenido la oportunidad de ir al colegio cuando eran jóvenes. Tenemos muchos programas para ellos, pero estamos utilizando aparatos digitales y plataformas digitales. Es mucho más fácil enseñar a través de un aparato celular, a través de touchscreen, a través de varios programas que tenemos, a través de internet o mensajes de voz, que a través de libros. Y tenemos un programa
muy interesante en Rajasthan, en el desierto de la India, donde estamos enseñando tecnología de energía solar a mujeres mayores de 60 años. La llamamos mamas solares y analfabetos. Y este año fueron 2 de una comunidad de Amazonia, de Loreto, de área de en el sur, no me acuerdo el nombre del puerto. No, puerto, en Loreto, puerto, sí. Y fueron 2. Sí, de Yurimaguas. Hay un puerto, se llama Puerto Bulto, algo así. Desde ahí fueron, y el gobernador también pertenece a esta zona. Y llevamos 2 señoras ahí, y ellos están en entrenamiento para hacer mamas solares, para instalar paneles solares y luego repararlos. Y año pasado fueron 2 también analfabetos de una comunidad en Tacna, y ellos han hecho una revolución en su pueblo con paneles solares. Entonces yo creo que la tecnología es la respuesta. Adultos mayores, gente mayor tiene más aceptación de tecnología que los antiguos sistemas de educación. Respondiendo a su pregunta, entre las cotas, los de castas bajas tienen que competir a través de mérito. Entonces, lo que puede suceder es que el primero en su cota puede ser, tiene menos notas o números que el último en categoría general. Eso puede ser. Pero ellos tienen que competir entre ellos, sí, porque si no, esto no vamos a tener. Otra cosa que es importante explicar es, tenemos una comisión, el reclutamiento del Estado es a través de organismos autónomos. Tenemos, por ejemplo, para nosotros, tenemos una comisión de servicio público que hace exámenes cada año. Entonces, tenemos que presentarnos en estos exámenes que dura 1 año y para entrar al servicio público del Estado. Y hay de varios organismos de varios niveles, y la gente tiene que entrar por estos exámenes. Entonces, hay cierto tipo de meritocracia entre los que gozan de observación. Y también tengo el orgullo de informarle que en nuestro centro cultural estamos enseñando quechua, en la embajada, sí. Y tenemos un profesor de quechua aymara. No hemos empezado con aymara todavía, pero vamos bien con quechua. Sí, muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta adicional. Buenos días con todos. Bueno, mi pregunta es para el excelentísimo embajador Sandeep. Usted mencionó varios programas, bueno, los pocos por el tiempo, pero me gustaría saber particularmente si es que hay alguna iniciativa, bueno, en términos de inclusión social, pero que abarque el tema de educación con este enfoque digital, ¿no?, y de tecnología que está, digamos, que está despegando en los programas sociales de India, teniendo en cuenta, digamos, un tema latente en la sociedad india que tiene que ver con el tema de la inserción o acceso a las niñas de zonas rurales a la educación. Gracias. Gracias. No, es cierto que tenemos programas de educación, no por falta de tiempo no explique, pero sí usted puede entrar a la página de internet de nuestro Ministerio de Tecnología de Información. Hay una lista de programas que estamos implementando actualmente. Hay 3 categorías, uno es infraestructura, otro es servicios y tercero es empoderamiento. Entonces, en cada categoría hay muchos programas para utilizar sistemas digitales para llevar educación a los más alejados, más pobres y niños y mujeres. Sí, y estamos ahora construyendo kioscos digitales en cada pueblo. Tenemos 550,000, más o menos 600,000 pueblos en la India,
En cada pueblo estamos instalando estos kioscos digitales donde la gente puede venir para entrar a la red o utilizar la red para transacciones. Y un comentario final quería mencionar es que en 1951 el doctor Ambedkar fue nuestro primer ministro de Justicia y él lideró una ley en nuestro parlamento para dar derecho de propiedad a las mujeres de la India. Y nuestro parlamento era muy conservador, entonces fracasó su intento. Entonces él dimitió y dijo que no quiero servir en un gobierno, en un país en donde no podemos asegurar derechos de la mujer. Y eso, para su época era una cosa increíble para derechos de mujer. Y Nehru, después de su dimisión, Nehru lideró esta ley. Y en 1956 tuvimos nuestra ley, se llama Hindu Succession Act, que da igual de derecho a las mujeres a la propiedad de sus padres. Entonces, él no solo trabajaba para las castas bajas, pero también tenía en su conciencia derechos de las mujeres, que es muy importante. Sí, igualdad de oportunidades. Gracias. Gracias, excelentísimo embajador. Y a continuación, las palabras de clausura a cargo del señor Juan Carlos Cortés, presidente de Servir. Creo que hemos aprendido varias cosas y las cuales tenemos también de discutir, ¿no? Digamos, cosas que a veces nosotros mismos no hemos implementado, no hemos querido implementar bajo tema de perjuicios, como por ejemplo la tecnología y las personas mayores de 60 años o de 70 años o inclusive analfabetos, ¿no? Además los nativos digitales nos los dicen, ¿no? Es más fácil presionar algo que escribir, ¿no? Entonces, obviamente, nos lleva a otros caminos la tecnología que creo que van a ser interesantes para nuestro país y que nos pueden ayudar a programas tan importantes como los que tiene Yuri a cargo, ¿no? Creo que, digamos, hemos aprendido bastante y creo que habría tanto en la parte, digamos, de India como en lo que se está trabajando en el Perú. Digamos, siempre decimos no avanzamos, no, sí estamos avanzando, pero nos falta bastante. Creo que además debemos incidir mucho más en esta relación de India con Perú. Digamos, no es únicamente, como bromeamos un poco, algún tipo de película, digamos, que hemos visto, digamos, de repente Marcelo, yo nos acordaremos de una película india que se llamaba Joker, ¿no? Que era para llorar básicamente, o sea, la idea era que saliera del cine llorando. Y después hemos vuelto, digamos, a ver de repente con la película que hubo sobre Mahatma Gandhi, o posteriormente con Quiere ser millonario, ¿no? Wants to be millionaire, ¿no? Sin embargo, o sea, son 1.250 millones de personas, ¿no? Y con tecnología de punta y con esas cosas que tenemos en nuestro país también, digamos, de tener personas con bastante dinero y personas con muy poco dinero, ¿no? Una de las cosas que yo el otro día escuchaba una noticia era que el primer ministro lo que estaba tratando de hacer es, por ejemplo, hacer unas costumbres que estaba tratando de cambiar, ¿no? Importantísimas, sobre todo en temas de aseo y de limpieza, ¿no? Y entonces lo que nos lleva únicamente esto es a decir, bueno, sí hay cosas que nuestros países pueden aprender, cosas que debemos hacer. Recuérdense además que en la India es uno de los países donde ha avanzado más en temas de microfinanzas, ¿no? Y además hay esa persona que es el gurú de las microfinanzas. Nosotros también hemos avanzado en algo, no a ese nivel, pero creo que hay que aprender mucho más. Entonces, con mucha satisfacción, creo que es una reunión en la cual hemos podido constatar una serie de cosas y caminos en los cuales tenemos que caminar. Yo quisiera agradecer mucho al embajador por estar el día de hoy, por ser un poco el impulsor de esa reunión y, digamos, nos comprometemos como Servir y como escuela
para poder hacer más eventos o tener a través de Biblioteca Un Minuto o, digamos, alguna de las otros mecanismos que tenemos para conocer un poco más la realidad india y poder intercambiar, sobre todo pensando en lo que ha señalado hace un momento antes de ingresar el embajador, y es que comenzamos a discutir entre los dos países un acuerdo económico, ¿no? Digamos, de colaboración económica. Y eso, digamos, resulta para nosotros sumamente interesante. Entonces agradezco mucho que hayan podido estar acá, la colaboración de la Cancillería en todo este trabajo que estamos haciendo, digamos, tanto lo que tuvimos hace un par de semanas como lo de hoy día, y los estaremos convocando a una nueva conversación sobre nuestros países próximamente. Gracias por estar acá y ya nos estamos viendo.